Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido sanciones contra las empresas Vallito Bay Shipping y Proper Management, con sede en Monrovia, Liberia, y El Pireo, Grecia, respectivamente, por sus vínculos con el sector petrolero de Venezuela y el transporte de crudo de ese país a Cuba en el buque de Spina Andriana. Con la intención de cortar los suministros de petróleo entre Caracas y La Habana, Washington también ha tomado medidas contra 34 embarcaciones en las que estima que la petrolera estatal venezolana PDVSA tiene interés, así que desde estos momentos considera esas naves como propiedad bloqueada. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, ha responsabilizado a Cuba de ser una fuerza subyacente que ha nutrido el descenso de Venezuela a la crisis y ha declarado que esas entidades y las embarcaciones que transportan crudo de Venezuela proporcionan un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro. Cuba sigue sacando provecho del régimen ilegítimo de Maduro, apoyándolo con esquemas de crudo por represión mientras intenta mantener a Maduro en el poder. EU se mantiene comprometido con una transición hacia la democracia en Venezuela y con responsabilizar al régimen cubano por su participación directa en la desaparición de Venezuela, ha afirmado Mnuchin. El director del Consejo Económico Nacional estadounidense, NEC, por sus siglas en inglés, Larry Kudlow, dijo este miércoles que en el caso de que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, EU planea inyectar dólares a Venezuela para rescatar la economía del país. EU ha impuesto nuevas sanciones a Venezuela, que incluyen el bloqueo de fondos en bancos internacionales, como medida de presión al gobierno venezolano. A finales de marzo, el gobierno de Trump sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social, BANS, de Venezuela y sus subsidiarias y también impuso sanciones contra un banco de Rusia en relación con la actual situación en el país sudamericano. A finales de febrero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que, producto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington, Venezuela ha perdido más de $30.000 millones desde agosto de 2017. Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis. El Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Maduro, indicó Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, en un comunicado. Además, Mnuchin remarcó que Cuba continúa aprovechándose, y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de ayuda para la represión para mantener a Maduro en el poder. Las sanciones afectan a dos empresas, Vallito Shipping Incorporated, con sede en Liberia, y Proper Management Incorporated, con base en Grecia, además de los 34 cargueros propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. La medida anunciada por el Tesoro supone la congelación de los activos financieros que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe la realización de transacciones financieras con ellas. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, viajó este viernes a Houston, centro petrolero del país, para reunirse con la comunidad venezolana en la ciudad e insistir en su apoyo al líder opositor y jefe del legislativo, Juan Guaidó, quien en enero se proclamó presidente encargado de Venezuela tras denunciar a Maduro como usurpador. Desde entonces, Guaidó ha ganado el reconocimiento de 54 países, la mayoría de Latinoamérica y Europa. No obstante, otras grandes potencias, como China y Rusia, han mantenido su respaldo a Maduro, a quien consideran el mandatario legítimo del país caribeño. EU ha adoptado, además,
varias acciones para presionar a Maduro, como la revocación de visados y sanciones a la empresa estatal PDVSA, principal fuente de divisas para Caracas. Venezuela vive una aguda crisis económica y política, con una profunda contracción del PIB y en medio de una espiral hiperinflacionaria, que ha provocado la escasez de numerosos productos básicos y la salida del país de al menos 2 millones de personas. El Tesoro estadounidense impuso sanciones a 34 embarcaciones operadas o propiedad de la petrolera venezolana PDVSA y a 2 compañías y una embarcación que entregaron petróleo a Cuba en febrero y marzo. El Tesoro está tomando medidas contra los buques y las entidades que transportan petróleo, proporcionando un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado. La última ronda de sanciones de Estados Unidos, anunciada previamente por el vicepresidente Mike Pence en un discurso en Houston, pretende socavar aún más al gobierno de Maduro después de que Estados Unidos y la mayoría de las naciones occidentales reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido sanciones contra las empresas Vallito Bay Shipping y Properin Management, con sede en Monrovia, Liberia, y El Pireo, Grecia, respectivamente, por sus vínculos con el sector petrolero de Venezuela y el transporte de crudo de ese país a Cuba en el buque de Espina Andriana. Con la intención de cortar los suministros de petróleo entre Caracas y La Habana, Washington también ha tomado medidas contra 34 embarcaciones en las que estima que la petrolera estatal venezolana PDVSA tiene interés, así que desde estos momentos considera esas naves como propiedad bloqueada. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, ha responsabilizado a Cuba de ser una fuerza subyacente que ha nutrido el descenso de Venezuela a la crisis y ha declarado que esas entidades y las embarcaciones que transportan crudo de Venezuela proporcionan un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro. Cuba sigue sacando provecho del régimen ilegítimo de Maduro, apoyándolo con esquemas de crudo por represión mientras intenta mantener a Maduro en el poder. EU se mantiene comprometido con una transición hacia la democracia en Venezuela y con responsabilizar al régimen cubano por su participación directa en la desaparición de Venezuela, ha afirmado Mnuchin. El director del Consejo Económico Nacional estadounidense, NEC, por sus siglas en inglés, Larry Kudlow, dijo este miércoles que en el caso de que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, EU planea inyectar dólares a Venezuela para rescatar la economía del país. Actualmente Venezuela atraviesa una dura crisis política y social, que se ha incrementado desde la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado del país, ocurrida el 23 de enero. Desde entonces, EU ha impuesto nuevas sanciones a Venezuela, que incluyen el bloqueo de fondos en bancos internacionales, como medida de presión al gobierno venezolano. A finales de marzo, el gobierno de Trump sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, de Venezuela y sus subsidiarias y también impuso sanciones contra un banco de Rusia en relación con la actual situación en el país sudamericano. A finales de febrero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que, producto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington, Venezuela ha perdido más de $30.000 millones desde agosto de 2017. El analista internacional Francisco Coloane sostiene que Washington asesta un doble golpe con las sanciones contra La Habana y Caracas para debilitar esta alianza latinoamericana. Creo que EU cruzó el límite, cruzó la línea roja en cuanto a la agresión, no solamente a Venezuela y a Cuba en este caso,
sino una agresión a América Latina y a la independencia de la gente, comentó Coloane a RT.